Buenas tardes y bienvenidos al octavo capítulo de Nothing Happened. Mi nombre es Alfio Yo soy Kelo. Y yo soy Chona. y en esta ocasión vamos a estar hablando de Reverse Mountain y Whiskey Peak. Vamos a juntar un poquitito estos dos arcos, que son mini arcos, para darle un poco más de contenido, ¿no? Reverse Mountain, ¿quién quiere empezar? Arrancamos ya aproximándonos a lo que es el Grand Line dicho y hecho, ¿no? Empezamos a construir un poquito más de mundo. Nos encontramos con lo que realmente es el One Piece y la aventura en sí. Arrancamos con el Calm Belt y empezamos a ver un poquito de qué va este mar nuevo. En estos arcos se introducen un montón de cosas referidas a todo lo que es el Grand Line y cómo está construido en sí el mundo. Que por ahí, en cantidad de información, no lo veníamos viendo en los arcos anteriores, ¿no? Porque nos introducen al Calm Belt, nos introducen los monstruos marinos, realmente el tamaño de los monstruos marinos que no lo habíamos notado o no lo habíamos visto previamente. ¿Qué pasa cuando uno sale del Grand Line? También corrientes, mares, etc. Hay muchas cosas nuevas, todo lo que tiene que ver con el log post, qué pasa con los compases. Todo esto es información que a partir de ahora vamos a empezar a tener como algo natural. Pasan muchas cosas a partir de ahora. Y ahora la historia va a tomar otro ritmo. Ya vamos a tener historias no tan cerradas en sí mismos, sino que forman parte de un todo y que empiezan a darle un poco más de seriedad. Bueno, a ver, si decimos que, o por lo menos yo decía en el capítulo anterior, que todo lo que hace a Lockdown era como un epílogo de East Blue y del primer arco, podríamos decir de alguna forma que Reverse Mountain es como un prólogo del Grand Line y el arco que se viene ahora. Sí, porque te da mucha información que es completamente necesaria para que los protagonistas puedan emprender el viaje. Sin lo que pasa en Reverse Mountain, no podés arrancar a meterte en el Grand Line. O sea, sí, pero hay un montón de cosas que no vas a entender. Convengamos que Reverse Mountains es vamos a llamar, sí, es un mini arco bien cortito donde lo único que hacemos es agarrar y meternos de lleno en el Grand Line, porque recordemos que hasta ahora veníamos en el East Blue, pero en el mar propiamente del East Blue, y tenemos que acceder al Grand Line, y geográficamente nos explican todo el tema de Grand Line rodeado de dos cinturones denominados Calm Belt. Es que está muy bueno cómo te hacen un arco con la transición de un mar al otro. Espectacular. Dan mucho detalle que a futuro también va a ser importante. Nombran por primera vez a todo lo que... A ver, cómo se navega dentro de este mar. Que tienen que aprender de cero, porque Nami, que es la navegante experta, todo el conocimiento que tiene hasta hoy no le va a servir. De cómo puede leer, el único que puede ser es por ahí cómo lee el clima. Pero el resto de cómo ir, orientarse, etc., se dan cuenta que si no miran el log post constantemente, sin darse cuenta les cambian el rumbo. Claro, nos dicen que existe un log post porque hasta este momento nosotros creíamos que acá aplicaban las leyes de la física, bueno, en todo lo que podían aplicar. Convengamos, ¿no?, que estamos hablando de una serie en la cual hay superpoderes, fruta del diablo y la mar en coche. Pero hasta ahora, no sé, el tema de la navegación y todo eso nunca nos habían contado mucho cómo transcurría. El único antecedente que tenemos al respecto es Nami ¿cómo se llama esto? En Lockdown, identificando que baja la presión atmosférica y demás, que es lo que decías vos, Alfio, de que nos detallan que ella es una excelente navegante que puede presentir cambios meteorológicos ella sola. Pero acá nos cuentan que todo eso no sirve de nada porque está cambiante todo el tiempo y nos introducen al concepto de que el Grand Line tiene sus propias normas que son bastante random, es bastante caótico cómo funciona todo. Es que está bueno porque siguen poniendo nuevas reglas en este universo. Es que la regla es que no hay regla. Nosotros vamos aprendiendo a la par de que van a ir aprendiendo los protagonistas qué es lo que pasa. De ahora en adelante, tanto protagonistas como nosotros, estamos en un mundo nuevo donde todo se aprende. Luffy, Zoro, Sanji, etc. No saben por ahí lo que es el Calm Belt, sí lo sabe Nami. Nami no sabía que se necesitaba log post para ir entre isla a isla y el tiempo que se necesita para poder captar la señal magnética de esa isla para poder seguir a la siguiente. Ese tipo de cosas te están introduciendo directamente en este punto de la historia, para que de ahora en adelante esto ya lo tomamos como conocimiento adquirido y partimos de la base de que todos sabemos esto. Vamos a islas que son de verano, islas que son de primavera, etc. Pero a la par de esto,
también empiezan a aparecer glimpses de pequeños detalles de cómo son cada uno de los tripulantes del Merry. Cuál es el rol de cada uno, cómo se llevan entre sí, cómo se van dividiendo las tareas. Porque los vemos a Usopp de vuelta cada vez que hay alguna fuga o que pasa algo, es el que va corriendo y va salvando los pequeños puntos dentro del Merry. Vemos que el Merry sufre mucho daño en este arco. Mucho daño. Y Usopp se puso a la 10, porque él, sin ser constructor de barcos ni nada por el estilo, él quería ser un guerrero del mar, y sin embargo termina haciéndose cargo de los arreglos del barco. Es parte de la, vamos a decir, de personalidad de Usopp, que él todavía no encuentra un poco dónde es que se halla dentro de la tripulación, y también por el apego que le tiene al Merry, porque se lo dan en su isla, se lo da Kaya, es que él se siente responsable de qué es lo que le pasa al barco. Y es terrible la irresponsabilidad de Luffy, que ahora vamos a hablar un toquecito más adelante con el barco. Es que también, o sea, él, como decís vos, Alfie, busca su función y también es lo que puede ofrecer, porque, a ver, tenemos roles definidos hasta ahora en cierto punto. Ya sabemos que, por ejemplo, Nami es la navegante, que Sanji se encarga de la comida y toda la parte gastronómica, culinaria del barco. Zoro se la pasa empapando mosca, pero bueno, tampoco le podés pedir a Zoro que haga arreglo fino porque no es la función de él y no tiene mucha idea. Todo el día. Claro, o durmiendo. Eso todavía no lo ves hasta ahora, por ahí sí un poco más la parte que está durmiendo, pero sabes que no le podés pedir laburo fino porque el chabón no hace laburo fino ni mucho menos. Y bueno, Luffy entra en la misma categoría, entonces Usopp es el único que puede llenar ese rol de veo cómo me las ingenio para mantener el barco en orden. Y él lo recalca ahora, que dice, yo no soy carpintero, hago lo que puedo. Él es plenamente consciente de eso, pero bueno, alguien tiene que hacer eso mientras sea necesario. Pero está bueno que te pongan como esa parte, como ese desafío de la reparación del barco y todo, porque si no uno pensaría que bueno, están navegando y no hay consecuencias, pero el barco recibe un montón de daño porque tienen que pasar bastantes obstáculos. Más ahora. Apenas empiezan, ya se les rompe el timón. Apenas empiezan, van subiendo por Reverse Mountain, no pueden, si no hubiese sido por Luffy, que hace el Fusen, que hace el globo, se hubiesen chocado en el acceso de Reverse Mountain y ya está, la quedaban ahí. Que a mí hay una escena que está muy buena de que ves el bromance, cómo Luffy y Zoro se llevan, se conocen muy bien, que mientras Luffy va a hacerse el globo para salir, Zoro ya le está agarrando el sombrero y le está estirando el brazo para que cuando vuelva Luffy se pueda agarrar de él. Ese tipo de detalles también me gusta mucho de la serie, cómo los van, no te dejan librados al azar ese tipo de conocimientos y entendimientos que tienen los personajes entre sí. Algo que recién me hizo ruido cuando hablaste vos, Nano, y que me parece bueno, es también notar cómo hay consecuencias a las acciones que se toman, pero aún así la historia transcurre en un mundo fantástico. O sea, si bien mantenemos el tema de las consecuencias y que no hay libertad de acción, o sea, podés hacer lo que vos quieras, pero va a haber una reacción a lo que vos hagas, se mezcla muy bien con también el elemento fantástico. Por ejemplo, acá está representado en no solamente el Calm Belt con los monstruos de mar, sino también con el acceso a Reverse Mountain, que es el agua que corre para el otro lado, completamente contrario a lo que uno podría pensar en la realidad. Entonces como que se mezclan bastante bien esas dos cosas. El golpe de realidad de si me la pongo contra un poste, se me va a hacer pelota el barco y va a haber que arreglarlo. Se mezcla con elementos fantásticos como una cascada en reversa o monstruos de mar. Es que es lo que digo que a mí me gusta de este arco, que me gusta es un arco de transición, pero a la vez el barco tiene un montón de peso porque le pasan un montón de cosas al barco en esta transición al Grand Line. Y en este momento todavía no se toman elementos que después más adelante sí se hacen, porque no recuerdo bien a partir de qué momento es, pero viste que al Merry te lo empiezan a dibujar como un personaje más. De hecho, hasta tiene reacciones el barco en mucho. Sí, los ves con la gotita, los ves. Claro, con los ojos saltones, de sorpresa, pero de momento eso todavía no aparece. No. Ya adentrándonos un poco en todo lo que es la trama del. Apenas entramos a Grand Line, casi ni entramos, ya casi se queda así barco. Si no hubiese Luffy disparado el cañón para frenar, aunque sea un poco el impulso que tenía el Merry, se chocan contra el Lagoon. Y ahí, otra vez, el Merry pierde la cabeza al carnero
Y se llevan puesto a Laboon y vemos como Laboon se los morfa después de que Luffy lo haya golpeado. Pero ahí aparece un otro personaje nuevo que es Crocus, que tiene escenas muy graciosas. Está muy bien representado en el anime. La presentación de Crocus en el anime es hilarante. Sí, En el manga no se traduce tan bien porque está bien, tiene cierto efecto cómico, es gracioso, pero ese es uno de los ejemplos de que a veces el anime realmente te eleva la vara del material de origen. los momentos de suspenso que meten entre cada una de sus respuestas son muy buenos. Los efectos de sonido, todo. Y las respuestas que da también son muy buenas. Es tipo, alguien puede morir. Puedo ser yo. Es excelente. Está espectacular. Y nos cuenta, es el que termina de darnos toda la información que necesitamos para poder de ahora en adelante introducirnos en el Grand Line. Todo lo que va diciendo Crocus de que, bueno, quién es Laboon, que Laboon viene del West Blue, que sería el extremo opuesto a donde estamos ahora, es seguir diciendo, ok, sabemos que Sanji es del North Blue, tenemos estas ballenas que son del West Blue, nosotros venimos del West Blue, bueno, vamos armando un poco qué hay en cada uno de los mares, qué es lo que pasa, nos van dando un poco más de world building de esta forma. Y a ver, también nos tira que el mismo Crocus fue doctor en un barco, habla después de Roger. Hay muchos detalles, que son detalles, que te los van tirando para ir empezando a ampliar el universo de conocimientos que tenemos. Sí, a mí vos sabés lo que estaba pensando recién que también me llama la atención y también en un paralelismo con lo que era Lockdown. Es un arco sin villano, o sea, hay un antagonista, tenemos a Mr. Nine y a Miss Wednesday, que está bien, son antagonistas, pero son antagonistas poco serios, nunca representan un peligro real ni para la tripulación ni para nadie, ¿eh? Pero es un arco sin antagonista, o sea, pasa algo, pues hay un conflicto que es que Laboon se da la cabeza contra la Red Line y que ellos tienen que acceder a, bueno, al coso, al Grand Line, pero no hay un villano, no hay un antagonista al cual mirar. Lo mismo por ahí pasa, por ahí en menor medida en Lockdown, porque ahí sí está Smoker, pero son arcos cortitos. Pasa que tal vez no lo tenés que poner como si fuera un arco, o sea, porque también forma parte de lo que viene después con Whiskey Peak. O sea, lo podés poner todo dentro de un mismo arco, para mí, por eso es que no tiene un antagonista o no. O sea, sí, por Es eso. un puente hacia el otro. Claro, por eso yo lo trataba medio como si fuese un prólogo, porque es un inicio, o sea, es el prólogo a entrar al Grand Line y es el prólogo a Whiskey Peak y lo que va a ser posteriormente la saga de Arabasta. Estamos ahora en una nueva saga, la saga se va a denominar Arabasta, ya, a ver, si están escuchando el capítulo es porque saben qué es lo que pasa en Whiskey Peak, sabemos que está Vivi, Nefertari Vivi, que es la princesa del reino de Arabasta, y sabemos que el villano de este arco va a ser Crocodile. Conocemos a Miss All Sunday, que es la que está con Crocodile, conocemos a Mr. Five, conocemos a Mr. Nine, conocemos a Igarapop, que al final es Igaram, pero ya desde el principio, a diferencia de lo que fue la saga anterior, sabemos cuál es nuestro punto final. Nuestro punto final va a ser llegar a Arabasta y derrotar a Crocodile. Toda esta saga va a basarse en esa. ¿Les parece igual para no irnos por las ramas y organizarnos un poco? Porque si no estamos yéndonos de una punta a la otra. Hablemos primero en sí de lo que es Reverse Mountain. De lo que es Reverse Mountain, para mí, bueno, ya además de todo lo que es el world building, de lo que es el Grand Line, que eso ya estuvimos hablando, y todo lo que es el log post, lo que por ahí está bueno es hablar un poco de Laboon, que es un personaje que después a futuro también va a seguir tomando un poco de relevancia, y de cómo Luffy termina tomando esa decisión de buscar cómo ayudarlo, pero a su manera. Como clavando, primero rompiendo el mástil, termina clavándosela en el medio de la cabeza a la ballena. Es muy bizarro que todo el conflicto con Laboon haya arrancado porque Laboon le rompe la insignia a la cabeza al Merry y el mini arco termina con Luffy rompiendo él el barco para rescatar a Laboon, o tipo para finalizar ese conflicto. O sea, como que no tiene mucho sentido. Ponele que sí, pero bueno, no sé. A mí lo que me gusta mucho de Laboon es que es el segundo animal después de Chow Chow, creo. Bueno, y Richie.
Pero Archie nunca te mostraron el pasado ni nada, pero el Laboon es un animal de que te cuentan el pasado y es un animal que tiene también un trauma emocional muy fuerte. Medio como el que tenía Chochou y a mí, no sé, me copa eso. Te conmueven los animales. Pero está bueno porque Luffy conecta también con los animales. Conecta con toda persona del bien, pero conecta con los animales. Y está bueno como conectó con Laboon. Luffy maltrata a los animales también igual. Sí, pero viste que es como, viste como los chicos que se golpean y después son amigos. Sí, igual, a ver, yo coincido, me parece muy honorable de Luffy como fue la respuesta, pero no es digno de un capitán de tener que romper su barco, más sabiendo que es la herramienta que vos tenés para poder resolver esta situación. Entiendo que no había muchas, más, no había otra cosa tan grande y que le pueda hacer daño a Lagoon, pero es honorable la forma de Luffy en cómo busca aliviar ese conflicto. Y gracias a eso es que Crocus termina dándole su log post. Sí, pero igual, o sea, a mí no deja de parecerme medio incoherente. O sea, si lo que dio origen al conflicto es que te hayan roto el barco, vos terminás rompiendo el barco para finalizar el conflicto. Es como raro. Es que el problema no fue que rompieron el barco, fue que rompió el asiento de Luffy. Ah, también. Una buena forma de verlo. Porque si le hubiese roto otra parte del barco, Luffy no le calentaba. El tema es, rompiste donde yo me siento, en mi cabeza, donde nadie... Es más, el arco empieza con Nami diciéndole a Luffy que se baje de la cabeza del carnero porque se va a caer. Y Luffy dice, no, vas a robarme mi lugar. Ese es mi lugar. Es así empieza el capítulo, el arco. Y ahí vemos que ya desde el capítulo 1 Luffy siempre se pone en la cabeza de todos los barcos. Es Sí, como algo... para mí es un detalle, pero eso hace que le tome mucha importancia a ese sector del barco, que se lo sienta como su lugar propio, que solamente es de él. sí puede ser. O sea, no lo había pensado de esa forma, pero puede ser que tengas razón. O sea, tiene un poco más de sentido que se termine de esa forma y que ese sea el origen del conflicto. O sea, específicamente porque ese era el lugar de Luffy. Les quería hacer otra pregunta, que es, ¿les parece convincente que Labuna haya dejado de golpearse la cabeza después de conocerlo durante 15 minutos a Luffy? O sea, que el conflicto que tuvo con Luffy sea lo que haya hecho que se deje lastimar. Si ya había estado 50 años con Y Crocus, pero... Crocus diciéndole no te lastime, no te lastime, ya tenía una relación recontra establecida, el tipo, bueno, pero te cuido, me armo un consultorio médico adentro de tu estómago para poder Hay tratar. un gran pero. Y de golpe viene Luffy, tipo, se golpean 5 segundos y dice, no, a él le voy a hacer caso. ¿Sabes cuál es el pero? Crocus no es una banda de piratas, no tiene un barco pirata. El Luffy llenó el hueco que había quedado en Lagoon. Es eso. Es otra promesa. Le dijo la próxima se iban a ver de vuelta, que no se golpeara más. Y bueno. Está bien, pero de vuelta son 5 minutos. Si vos tenés a alguien a quien le tenés aprecio y te dice una y otra vez, no, pero escuchame, lo que pasó fue esto, por favor cuídate, por favor no te lastimes. Si viene un Gil que conociste durante 15 Pero minutos. le dio un propósito. Es eso. Él tiene un propósito ahora, que era lo mismo de antes. Llenó el hueco que tenía. Lagoon se había quedado sin propósito porque ya sabía qué es lo que le había pasado a los piratas que lo habían dejado. Y era negar la realidad, que es lo que decía Crocus, pero no tenía otra alternativa. No había otra. O sea, si él seguía negando su realidad, ¿qué hacía? ¿Se iba solo a recorrer el mundo? O sea, No, sí, podría haberlo hecho, pero... pero no lo iba a hacer. Y ahora, de esta forma, ya tiene algo que hacer. Tiene un propósito. Estuvo bueno y además te sienta también la base de que Luffy ayuda a quien ve que está como en... No sé, te digo en dolor, en un... No te digo un duelo, pero se mete y ayuda. Sí, sí, suele pasar que hay alguien que lo conmueve o con quien siente cierta afinidad y dice, bueno, te voy a dar una mano. Pero no sé, al principio yo me acuerdo, lo estaba leyendo el mini arco antes de hablarlo con ustedes, antes de grabar el capítulo. Y me generó esa sensación de no puede ser que por 5 minutos de hablar con este tipo de golpe a él sí lo escucha y no le da pelota a Crocus que se está rompiendo el lomo hace 50 años para que él esté bien. O sea, hasta me pareció ingrato para con Crocus. Es que Crocus ya lo tiene asimilado. A ver, cuando es una opinión nueva o algo nuevo que le hace cambiar el punto de vista. A ver, y al fin y al cabo es un animal, es una ballena y tiene que fluir de historia, ¿no? Además es lo que dice Crocus después, que eran los piratas que estaban esperando.
Ah, sí. Por ahí ningún otro barco pirata, boludo, le había tratado así a Lagoon después de... ¿Cómo se llamaban la tripulación que había dejado Lagoon? Los piratas Rumbar. Piratas Rumbar. Eran músicos, ¿no? Sí, sí, pero bueno, eso tiene que ver con la historia más adelante, pero sí. No, pero te cuentan que No, no en ese momento no. Te dicen que era una banda de piratas bastante copados, tipo iban con amigables. Lagoon a todos lados, pero cuando quisieron seguir para el Grand Line tuvieron que dejar a Lagoon ahí porque... No se Porque lo era podían llevar. Se lo Es que era podían una llevar. ballena bebé, era peligroso para Lagoon. Pobrecito Lagoon. Y bueno, en este arco también nos introducen a Mr. Nine y a Miss Wednesday, ¿sí? Que son quienes están buscando matar a Lagoon para poder llevarla a una isla que se está muriendo de hambre. Cuando se cruzan con los protagonistas, no les va muy bien, los bajan muy fácil porque tienen un nivel bastante bajo para lo que estamos ahora en este momento. Pero una vez fracasan en ese intento, aparecen otros personajes que son muy interesantes para mí, que son los Unluckies. Que son quienes los intentan eliminar. Y gracias a eso, tanto Miss Wednesday, Vivi y Mr. Nine terminan solicitándole, pidiéndoles a los Mugiwara que los lleven para Whiskey Peak. Y Luffy, como siempre, dice que sí. ¿Sabes qué sentí también con todo esto de Reverse Mountain y la inclusión del personaje de Lagoon? Que por ahí también hasta fue, no sé hasta qué punto, por ahí una oportunidad desperdiciada para darle más protagonismo a Usopp. ¿A Usopp? Sí, porque Lagoon ¿en qué está basado? Todo el tema de que se lo trague la ballena y demás. A ver si te suena. ¿Te vas a acordar a algo? Pinocho. Exactamente, El a Pinocho mentiroso. Exactamente. Pero son dos cosas que no, tampoco... a Usopp lo encargaron por otro lado. O sea, sí es ese personaje, pero para mí no le interesó hacer esa relación entre Usopp y Lagoon para decir se parece a la historia de la de Pinocho. Sí, ya sé, pero era un buen nexo, por lo menos como easter egg, decir, bueno, te tiro un chiquitín acá para conectarlos y tipo guiño a la gente, Pinocho, ¿Vos decís ballena. con todas las cosas que tiene que hacer se va a poner a pensar en Pinocho? Sí, igual, a ver, los únicos dos que tienen, tres en realidad, que tienen aunque sea algo de protagonismo en este arco son Luffy, Nami y Usopp. Sanji y Zoro no existen. Sí, o sea, A ver, no aparecen. y al fin y al cabo son 5 capítulos. Sí, no, bueno, desde ya. Pero qué sé yo, son esos pequeños guiños que en un arco así cortito, por ahí te suman un porotito más para decir, bueno, me llevo un easter egg, un gag. Es que acá para mí todo lo que es la parte del gag, etcétera, te lo mete Crocus con todas las referencias que le va poniendo. Eso es lo que le ayuda a construir. Acá estamos todavía en una etapa donde estamos tratando de construir el mundo para mí. Y se prefiere sumar data a profundizar el personaje en estos momentos. Después a futuro, en este mismo tipo de posiciones o en este mismo tipo de momentos, 100, 200, 300 capítulos más adelante, no va a pasar lo mismo, sino que va a ir seguro una profundización del personaje más de construir el mundo, porque el construir el mundo ya lo tenés y vos vas fomentando el lore que vas generando. Además, el easter egg por ahí que tiene también esto de que Grogu estuvo en la tripulación de Roger. Exacto. Y de vuelta te dicen esta cosa tipo del destino de que es la tripulación que estaban esperando. Eso yo lo considero como un easter egg. ¿Sabés que hablando de eso hay algo que también cronológicamente no es que no me cierra, pero me genera dudas, que es, a vos te dicen que los piratas estos dejaron a Lagoon hace 50 años y el viaje de Roger tiene que haber sido hace mínimo 20, porque a Roger lo ejecutaron hace 20 años. Entonces, ¿qué pasó con Lagoon el tiempo que Crocus estuvo de viaje con Roger? O sea, a futuro por ¿no? ahí lo vamos a saber. Se le fueron los piratas que los había acompañado desde el inicio y se le fue el cuidador después. Está bien, su cuidador después volvió, pero ¿qué pasó en ese interín con Lagoon? Hay que ver cuánto tiempo fue que se fue. La verdad que no me acuerdo si dijo si era 1 año, 2 años o cuánto. Pero es parte de la historia, o sea... No, obvio, a ver. Nadie se va a morir por no saber qué le pasó a Lagoon en ese tiempo. O sea, no te altera la historia, pero... ¿Nadie se me lo genera preguntó dudas. a Oda? Seguramente. Y otra cosa más, es la primera vez que mencionan a Raftel. Que es el final donde va a terminar la historia, aparentemente, según lo que dice Crocus, ¿no? Es la última isla que solamente la descubrió el Rey Pirata y su tripulación. Eso por lo menos es lo que nos comenta Crocus, que tenés
a partir de Reverse Mountain 7 rutas diferentes dependiendo del log post, que una vez que arrancaste por una, después no te puedes desviar, o sea, te va a llevar por un único camino, por el tema de los campos electromagnéticos de cada isla y demás, pero que eventualmente todas culminan con Raftel. Y ahí está lo que le había dicho, creo que usa Luffy, que le había dicho que tenía que tener mucho cuidado con la elección que iba a hacer ahí. Y que iba a hacer si iba y no tomaba el camino correcto, que creo que Luffy le dice, ¿no? Que vuelve y lo hace de vuelta. Ah, no me acuerdo ¿No te acordás de específicamente eso? qué le decía. No, Luffy me acuerdo que se enoja porque no puede recorrer todas las islas. Es una actitud, esa sería una respuesta bastante Luffy, pero mientras él tenga aventuras no creo que tenga quejas respecto de ninguna ruta que agarre. Pero bueno, terminado con esto de el mini arco de Reverse Mountain, arrancamos sí con lo que es Whiskey Peak a partir de bueno, lo que fue la introducción de Miss Wednesday y Mr. Nine, que no sé si quieren hacer alguna acotación del diseño de los personajes o algo por el estilo. Sí, a ver, Whiskey Peak también es un mini arco. Son 2 mini arcos, porque Whiskey Peak tiene 8 capítulos, 9 capítulos. Sí, es cortito. Son las 2 introducciones. Esta es una introducción para el Grand Line y para la historia, y Whiskey Peak es una introducción para la saga. Claro, para la basta en sí. Que bueno, o sea, los dos igual cumplen esa doble función porque ya arrancás a conocer a los personajes que van a conformar lo que es Baroque Works a partir de Coso de Reverse Mountain. Eso te da la excusa para llegar a Whiskey Peak y a partir de Whiskey Peak nos planteamos, bueno, el siguiente punto de parada en lo que es la aventura va a ser Arabasta. Con paradas intermedias, obviamente, por todo el tema de las rutas, pero tipo, Arabasta es el próximo gran destino a tener en mira. Sí, a ver, a mí de Whiskey Peak me pareció muy bueno. Primero el diseño, que sea todo cactus. Sí. Y las tumbas en los cactus, me parece que en vez que sean las espinas, sean las tumbas, me pareció que estaba en una muy buena decisión hablando del diseño en sí de la isla, ¿no? Y ahí, bueno, vemos que la organización secreta no es tan secreta. Me causa gracia como lo reciben en una shortage de comida, en una falta de comida, hacen semejante banquete para recibirlos. ¿Por qué sí que no es tan secreta? Y por lo que sabe Zoro. ¿Pero vos sabés por qué Zoro sabe eso? Sí, porque lo vinieron a buscar y dijo que no. Bueno, está Y lo bien. mató. Está bien, pero bueno, teniendo en cuenta eso, la organización es recontra secreta. Que Zoro lo sepa porque lo quisieron reclutar no quiere decir que cualquier perejil conozca la organización. Hay que ver cuántos otros cazarrecompensas conocen la organización también. Bueno, por eso, pero no es que es algo de. Le preguntás a Mario que está ahí atendiendo su kiosco en el West Blue y él sabe que es Baroque Works. Es algo que está fuera de conocimiento popular. Existe, ¿verdad? Pero tiene un nivel de secreto bastante profundo para el común denominador de la gente. Solo lo conoce por una cuestión de que lo fueron a buscar. Pero ni Nami ni Sanji, que son los más despiertos, ponele Usopp si querés, pero hasta ahí, que son los más despiertos, ninguno de ellos tiene conocimiento de la existencia de Baroque Works. Solamente Zoro porque lo fueron a buscar y se cargó al que lo fue a buscar. Sí, qué sé yo, a mí me llama la atención. Está bueno porque ya este arco muestra varias personalidades, porque te muestra cómo Zoro siempre está atento, lo quiera uno o no, menos cuando está durmiendo la siesta arriba del barco. Ni cómo él ya tiene su primer reencuentro con alguien con sus nuevas espadas. Porque en este momento está probando tanto la Kitetsu Iwashiri. como la Iwashiri. Ambas es la primera vez que las prueba y ve y empieza a sentir ese feeling que tiene con sus nuevas espadas, con sus nuevas katanas. Y le resulta muy fácil bajarse a los 100 y pico de tipos que tenían encima. El único que le presenta un poco de resistencia es Igaram. Y hasta ahí. Por eso. Hasta, ni siquiera te digo hasta. Porque llegan después Mr. Five y su acompañante, Miss Valentine. Miss Valentine. Ahora yo me voy confundiendo ya los nombres. Y ahí es cuando pasa a tener otro tenor este mini arco. Porque pasa de ser, bueno, una historia, una aventura, a, ok, sabemos que acá hay gente infiltrada, y los que están infiltrados son Vivi, que es la princesa de Arabasta, e Igaram, que es el comandante en jefe de la armada de Arabasta. Claro, Igar Macar, el alcalde, ¿no? De Whiskey Sí, Peak. es Mr. 8, creo. Mr. 8. Sí, está bueno también todo eso que te empieza a nombrar de
cómo se maneja la organización secreta, el tema de los rangos. Claro, eso viene justo ahora a decir, che, descubrieron, bueno, Igaram empieza a alargar todo lo que sabe, porque sabe que en cualquier momento es boleta, y le agarran a mí y le dicen, mirá, ella es la princesa Alabasta, lo que está pasando en Alabasta es esto. Todo como está organizado desde el 0 hacia arriba, es entre más cercano al 0 sos, más poderoso sos. El 0 es Crocodile, porque después se confunde, no se da cuenta a Vivi y se los nombra. Pero vemos que Mr. Five y Miss Valentine, cuando tienen que enfrentarse a Luffy y a Zoro, no son rivales para ellos, pero ni cerca. Es más, y ni siquiera le están prestando atención, porque Luffy y Zoro están peleando entre sí. O sea, algo que me causó mucha gracia de Luffy. Pero los miran y a los 2 segundos salen volando y ya desaparecieron de la historia. Ese panel puntualmente, esa viñeta en la que tanto Luffy como Zoro los miran con los ojos, viste, Oda tiene una forma bastante particular de dibujar los ojos de los personajes cuando están hablando en serio. Y ese panel, esa viñeta con Zoro y Luffy mirando serios los dos a Miss Valentine y a Mr. Five diciéndole que no se metan en la pelea, es espectacular porque además son los dos personajes más intimidantes, con más presencia, con más jerarquía y ambición de toda la tripulación, y ahí te lo hacen saber. Incluso están a la par en ese momento. Fue, al menos por ahora, es de las pocas veces que lo vas a ver peleando a ambos al 100% a la par. No te digo que estén peleando los dos uno en contra del otro, sino que estén peleando en el mismo momento a la par. No que estaban peleando uno en contra del Ya otro. lo sé, pero a futuro, cuando los veas peleando los dos al 100%, nunca los vas a ver los dos juntos en el mismo momento. Todavía. Y ahí realmente te das cuenta que del nivel que tienen ambos. Y estás hablando que en esta organización super secreta, que la principal cabeza es un Oda Shichibukai, los quintos sacando a Oda Shichibukai, que estaban en rango para ser los más fuertes, con una piña los sacan volando. Ambos. Y ahí te das cuenta de la fuerza realmente de lo que son estos dos personajes. Lo que no me queda claro es acá ellos se meten con el conflicto de Arabasta solamente para ayudar a Vivi. En realidad lo que pasa es, a ver, tuvieron la cena, etcétera, etcétera, el festejo, se van todos a dormir y se da cuenta Igaram que en vez de buscar la ballena, les va a convenir agarrarlo a Luffy porque tiene una recompensa de 30 millones de berries. Y eso lo escucha Zoro y Zoro se empieza a cargar a todos. Convengamos que Whiskey Peak es una aldea, es una ciudad, un pueblo integrado por cazarrecompensas que pertenecen a Baroque Wars. Pero bueno, su función principal ahí es de operar como cazarrecompensas. Baroque Wars es una organización que nos cuentan después que se nutre un montón de recursos, siendo cazarrecompensas, venta de armas, negocios en el submundo, si querés, o sea, mercado negro y demás. Pero bueno, esta isla particularmente es de cazarrecompensas y una recompensa de 30 millones es una barbaridad. Entonces se aprovechan de eso. Pero claro, el punto acá es de cómo se meten Zoro y Luffy con los que estaban infiltrados. Bueno, acá justamente Vivi o Igaram. Sí, el tema es Igaram cuando la agarra a Zoro y le pide que por favor salve a la princesa Vivi. Ahí aparece Nami, que también estaba haciéndose la dormida. Y le dice, bueno, la vamos a salvar, pero dame 1 billón de berries. Y le recuerda, otra cosa que me causa gracia, le recuerda a Zoro la que le debía plata cuando fue a comprar las espadas, que aunque le haya devuelto la plata sin haberla gastado, sigue teniendo los intereses de ese 300%. Y la Nami lo pica a Zoro diciéndole que no vas a cumplir tu palabra, vos no sos honorable. Y Zoro se vuelve loco y sale a proteger a Vivi. Le engancha está. por donde sabe que va a agarrar. Es que Nami es la más inteligente del grupo, por lejos. ¿Qué te iba a decir? Está bastante bueno que ya desde el principio, no sé en cuántos arcos más, porque la verdad que no me detuve a pensarlo, pero ya desde el capítulo 1 tenemos todo el background de lo que va a ser el conflicto. Sabemos que tenemos un reino que necesita ser recatado, que va a ser un quilombo seguramente de índole política porque la princesa se escapó, porque evidentemente este personaje, el líder de la organización Crocodile, está poniendo a la gente en contra del reino, por lo tanto va a haber un trasfondo político en el conflicto que tenemos por delante. Que tenemos un Oka Shichibukai, que hay diferentes rangos, hay mucha tela para cortar.
Sí, y ahora vamos a ver que este es un arco que ya desde el vamos va a pintar para ser serio. Un arco, no, perdón, una saga. Esta saga va a ser una saga seria que ya tiene otro punto a dónde se va a ir. Ya pasamos de las aventuras en el East Blue buscando gente. Esto ya es otra cosa. Agarramos una nueva tripulante. Que esa nueva tripulante al principio lo hacemos por una cuestión que es la recompensa. Pero hasta la misma Nami, cuando ve lo que pasa con Igaram y qué es lo que realmente el peligro que está corriendo Vivi, deja de lado la recompensa, la agarra, la abraza y dice: estos chicos son los que salvaron a East Blue. Vos quedate tranquila, vamos a estar bien. Es que yo creo que Nami también empatiza mucho con la situación de Vi por todo el trasfondo que ella pasó, con todo el trasfondo de Kokoyashi, de que ella estuvo 8 años trabajando para poder rescatar a su pueblo y ve que a Vivi le pasa lo mismo. Y en el momento en el que ella ve que Vivi se muerde el labio mientras explota el barco de Igaram, ahí es donde dice: sí, bueno, está bien, todo bien con la plata, bárbaro, pero te vamos a ayudar porque entiendo y empatizo con esa situación que estás viviendo vos en este momento. Completamente de acuerdo, porque es lo que le da el valor a decir que le cambia la cabeza a Nami. Mira que es difícil cambiar la cabeza a Nami, pero es la que primero se pone en el lugar de Vivi. Otra cosa más para agregar de este lugar, de este momento, es que aparece Karoo. Karoo me parece un personaje genial. A futuro lo vamos a ir viendo. El diseño de Karoo, cómo corre, me parece genial. Es un comic relief bastante bueno, Es Karoo. muy gracioso, además que está siempre con la bebida, que siempre le dicen que haga algo, hace lo contrario. Es genial. Él y Usopp juntos son dinamita. A mí Karou me da muchas vibes Dragon Ball Z. No, no me preguntes por qué. O, no, Dragon Ball. Por el diseño del personaje, como todo lo que tiene. Para mí, o sea, tiene esa reminiscencia a la época de Dragon Ball de cuando, iba a decir Oda, de cuando Akira Toriyama todavía dibujaba más dinosaurios, más A animales. todo eso me hace acordar Karou. Claro, es tipo, ¿viste el dibujo que tengo yo en el termo, el sticker ese? Sí. Es muy reminiscente de eso. Yo en mi termo tengo pegado un sticker de Goku montando un dinosaurio, que es una ilustración bastante, no sé si bastante conocida, por lo menos yo la tengo recontra presente, esa ilustración de Toriyama, y me hace acordar mucho a eso. En la etapa más fantástica de Akira Toriyama. Antes de que todos sean peleas y Super Saiyajin y demás, más la parte de Dragon Ball. Karoo en sí me parece un personaje que es el comic relief, pero también a futuro lo vamos a ir viendo que también tiene otro aporte también a lo que va a ser la saga. Pero vemos que ya desde estos primeros pocos capítulos que tenemos en Whiskey Peak, ya tenemos todas las cartas sobre la mesa. Y de ahora en adelante es desentrañar todo lo que está pasando. Vamos a saber que tenemos que llegar a Arabasta y tenemos que vencer a Crocodile. También aparece que el mismo Crocodile ya es una Okashi Shibukai y ya nos da un poco la magnitud de la que va a ser esta historia. Claro, porque hasta este momento el único otro Shichibukai que conocíamos era Mihawk y mirá la impresión que nos dejó. Pero me sorprende eso de la cantidad de información que nos da en un principio de arco, porque ya sabemos a dónde vamos a ir a parar, ya sabemos más o menos de qué va el conflicto, hasta sabemos un poco la motivación del villano, que es: quiero conquistar Arabasta e ir para adelante con la creación de una utopía. ¿Se entiende? Entonces, sí, utopía entre comillas, pero bueno, nos aportan un montón de cosas que por ahí, no sé si en otros arcos por ahí tardás más en conocer. Igual obviamente nos falta conocer cómo está conformada el resto de la organización, el resto de los integrantes, el trasfondo de cómo se gestó el conflicto, pero bueno, estamos recién arrancando. Sí, y además estamos ya en la primera isla y ya tenemos 2 frutas del diablo nuevas. ¿Sí? Sí. Apenas empezamos, ya hay 2 frutas del diablo nuevas. Esto nos va a dar la pauta de que de ahora en adelante todo esto va a ser mucho más normal y vamos a tener que acostumbrarnos a empezar a ver gente con poderes. Porque va a ser la común denominación de los antagonistas que vamos a tener de ahora en adelante. Y no solo antagonistas, sino también co-siders del resto de los protagonistas o el resto de la gente que se alía con los Mugiwara. Si bien vamos a ver que los tipos estos, tanto Mr. Five como Miss Valentine, aparecen de vuelta en un arco posterior. Para mí, y no sé si me estoy anticipando o no, son dos personas que no le sacaron todo el jugo que le podría haber sacado a su fruta. No sé si habrá sido por falta de imaginación de Oda al momento de dibujar, que no creo, porque el chabón es un tipo recontra imaginativo, pero como que no les quiso dar tanto uso. Ves a otros personajes que tienen un poder similar, por ejemplo al de Mr. Five, que tiene el poder de la fruta Bomba Bomba, que es un humano bomba, un humano dinamita,
y ves cómo la usa y decís, o sea, no está mal, pero no sé, te vas a My Hero Academia, que tenés a Bakugo, que también tiene poderes relacionados con las explosiones, y el flaco la usa de una forma mucho más creativa. Por ahí no quería subir demasiado la vara de complejidad de esos personajes y lo quería mantener como un villano fácil de derrotar. No, puede Sí, ser. al fin y al cabo es el número 5. O sea, realmente el poder que tenía esa fruta del diablo es un poder que podría introducirse hasta muchísimo más adelante y sería un poder súper desafiante para el resto de los personajes. Pero hay que ir viendo cómo va a ir escalando la dificultad de todos estos enemigos. Y si pones un tipo que ya tenía un poder que sobrepasa la capacidad y las posibilidades que tenían tanto Luffy como Zoro como Sanji, por decir los tres que por ahí lo podrían pelear, medio que te va a quitar peso a los siguientes. No, es que por eso mi crítica no es con el poder en sí, porque me parece un poder que está bastante copado, sino con el uso que le da el usuario. Porque Eso vos a sí, veces, vos podés tener acá en el universo One Piece un usuario con una fruta de mierda, que el usuario la usa de forma recontra creativa y le saca un montón de jugo y se vuelve un usuario poderoso, como vamos a ponerte de ejemplo, Luffy. Luffy tiene una fruta que es de goma, y posiblemente cualquier otro usuario la hubiese usado, no sé, para ir al circo, para boludeces, y Luffy la terminó usando de forma realmente creativa. Acá tenemos a un tipo que tiene una fruta que es francamente poderosa y no le saca todo el partido que le podría haber sacado. Obviamente por un tema de narrativa, que no podés poner una vara tan alta al principio y demás, pero bueno, no sé. No me había puesto a pensar que Luffy tranquilamente podría ser de la tripulación de Buggy con el poder que tiene, pero me acabas de dar la idea. a futuro uno nunca sabe. Es una posibilidad. Bueno, en este momento tenemos, para conocer un poco más lo que sabemos hasta ahora de Baroque Works, sabemos que está Mr. Nine, que la compañera es Miss Wednesday, que termina siendo Vivi, Mr. Eight, que es Igaram, y su compañera que es Miss Monday, Mr. Five, que la compañera es Miss Valentine, y Mr. Zero, que es Crocodile, y su compañera Miss All Sunday, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es por ahora lo que tenemos pintado de lo que es Baroque Works. Pun intended. Claro, y nos comentaban también, nos cuentan que a partir de Mr. Five y Miss Valentine son agentes que ya tienen un asiento oficial, o sea, son de una jerarquía superior. Los que vienen por abajo son fuertes en teoría. Pero es mucho menor el nivel del que estamos hablando. Claro, Y son de un vemos segundo orden. que al fallar aparecen los Unluckys, que es como, ahí tenemos tanto el buitre como una nutria. Ellos dos son los encargados de las comunicaciones dentro de esta organización y de hacer el disposal de la gente que falla en su tarea. ¿Cómo se llamaban? Porque era Mr. 13, la nutria, y el buitre era... El compañero es Miss Friday. ¿Miss Friday es el buitre? Sí. Bueno, eso. Así vamos llenando los días de la semana, tenemos ya. ¿Qué tenemos? Monday, Wednesday, Friday y bueno, All Sunday. Pero bueno, vemos que al momento de escaparse Igaram, Miss All Sunday muy fácilmente destruye el barco. Y algo que también me parece genial es cuando ella aborda el barco de los Mugiwara con Vivi, les da la posibilidad de que eludan el siguiente rumbo, la siguiente isla, que les dice que es una isla muy complicada, dándoles un Eternal Log Pose, que es la primera vez que lo vemos, para que vayan a la siguiente isla del recorrido. Y Luffy, fiel a su estilo, les dice que nadie va a marcarle cómo va a ser su camino. De hecho, no es la primera vez que vemos un Eternal Log Pose. Lo habíamos visto hacía 5 viñetas con Igaram. ¿Es verdad? Que él se lleva el Eternal Log Pose De de Arabasta. Arabasta. Sí, es verdad, me había olvidado. Y bueno, vemos que Igaram vuela en 2 minutos. Vemos que Miss All Sunday es un usuario de una fruta del diablo, desconocemos cuál. Sabemos que tanto Usopp como Sanji no están al tanto de la situación, al menos hasta ahora. No fueron identificados, que es lo importante. Y que tanto Mr. 13 como Miss Friday, los Unluckys, son los que ya hicieron los cuadros de tanto Vivi como Nami, como Zoro, como Luffy, porque saben cuál es la identidad de Mr. Zero. Claro, esta gente es la que conoce la identidad del líder de la organización. Exacto. Y con eso
ya por lo menos tenemos armado cuál es la información que se va a circular a lo largo de este arco. Porque son detalles que son muy importantes para cómo va a ir evolucionando la trama. Lo que está bueno es que te presentan a Miss All Sunday ya directamente como un personaje sumamente inteligente. O sea, le encuentra loops legales a toda la situación. De hecho, le dice, yo no tengo obligación de perseguirlos porque mi misión era atrapar a X personas. ¿Para qué estaba ahí específicamente, como había dicho? Era extraoficial esta visita. Claro, bueno. Entonces como que se agarra de esas cosas para entretenerse ella, porque le parece divertido. Y me parece genial que se vaya una tortuga con sombrero. El barco de ella es una tortuga con sombrero, perfecto. No es un barco, es una tortuga. En vez de un barco tiene una tortuga con sombrero. Claro, bueno. ¿Qué te iba a decir? Pero bueno, sí, nos dan millones de elementos al principio. Pero volviendo a hablar un poco de lo que es Wikipeak en sí. Como cosas interesantes, me parece espectacular el tema de la pelea de Luffy y Zoro. Que te los muestran que están al mismo nivel. Lo único que sí me conflictúa un poco es el motivo de la pelea. O sea, me parece muy mezquino que Luffy se enoje a ese nivel y al grado de tipo ponerse a pelear en serio con Zoro por tipo comida. O sea, no es comida en sí, sino porque ni le dio la posibilidad de explicarse. Porque creía que Zoro había lastimado a toda la gente y los había atendido y demás. O sea, me parece un poco inverosímil. Es raro viniendo de igual que Luffy. haya dudado así de Zoro. Como Exactamente. no tiene sentido. Por ahí lo explican después. A ver, en algún momento tenía que pasar que se enfrenten los dos. Estaba buscando para mí Oda la excusa para dar ese fanservice que se estaba buscando desde el principio. A ver quién de los dos es más fuerte, realmente saber conocer el nivel de Zoro. Pero rompe con la personalidad de Luffy, ¿no? Porque él confía plenamente en su tripulación. Medio que rompe con eso. Decís, che, ¿se va a pelear con alguien de su tripulación? Sí, no tiene. Coincido que no tiene sentido. La verdad que no le busco mucha más explicación porque no me parece que sea algo que amerite el grado de intensidad con el que se manejó esta pelea. Ya, a ver, como dijo Ken en su momento, es una pelea que está muy buena, es una pelea que está muy bien dibujada, tiene cuadros que son increíbles, como el que decía de You're Interrupting Our Fight, que me parece una excelente forma de mostrar el poder en una viñeta. Me vas a tener que mostrar esa viñeta ahora porque no la tengo tan presente. Estoy en eso. Y por ahí también está bueno, ¿no? Viste que yo antes te decía que estaba bueno que te mostraran en Reverse Mountain cómo el barco se hacía pelota porque todo tiene una consecuencia en este universo y convivir con personas, aunque sean de tripulación, también tiene sus consecuencias. Y así como Nami en su momento, cuando ya era medio parte de la tripulación, les roba el barco cuando salen de Baratie. Por ahí tiene sentido que se agarre a las trompadas con Zoro por un pequeño conflicto. No sé, está bueno. Sí, Ahora que lo pienso así. qué sé yo, no me parece como que sea algo que amerite semejante respuesta. Claramente que no, pero bueno. Épico, épico. Ahí estoy viendo el cuadro. Sí, y también justo antes de esa está el cuadro de los ojos que decía Kelo. ¿Sabes qué otra viñeta está realmente muy buena? Por lo menos a mi criterio, cuando se quedan todos dormidos y te muestran a Zoro en contracara a la luna, esa media luna, él encima del edificio con la espada en la mano, frente a todos los de Baroque Works, es espectacular. Espectacular. Igual, hay cosas que también de vuelta, o sea, no quiero abusar de la palabra inverosímil, pero, por ejemplo, en una pelea de Zoro contra Luffy, claramente el que tiene las de ganar un poco por las condiciones de la pelea, Zoro. Porque Luffy es de goma y la única forma de afectarlo a él, efectivamente, es con elementos filosos. Pero no lo va a cortar a Luffy. ¿Por qué no? Su capitán. No, pero por eso digo, en el contexto en el que están peleando, Zoro tendría las de ganar, porque él pelea con espadas y las espadas lo pueden cortar a Luffy. O sea, hipotéticamente, no iba a escalar a eso la pelea, no tenía sentido. No, pero si supuestamente estaban peleando en serio y Zoro, de hecho, o sea, chocaron las espadas de Zoro contra Luffy. Luffy para las espadas de Zoro con la J. O sea, es como medio raro. Qué ojota además. Vamos a ver ahora en adelante todo lo que va a soportar. Qué sé yo, o sea, me parece medio tirado de los pelos. Se entiende igual que, a ver, obviamente no lo va a cortar porque es el protagonista, es el capitán y todo.
Pero bueno, dentro de las reglas que se manejan en el universo, me pareció medio raro que Luffy con la OJ pudiera parar las espadas de Zoro. O sea, le paró un onigiri, prácticamente. Es una forma de hacer transcurrir la historia y mostrar que estos dos en un momento tienen un poder muy similar y que son realmente muy fuertes. Ya al haber vencido tan fácilmente a estos dos antagonistas, que son Mr. Five y Miss Valentine, vemos que están a un nivel bastante alto en comparación al resto de los personajes que vamos a ver ahora. O sea, a mí me parece que por una necesidad de la historia, Luffy siempre va a ser el más fuerte. Pero por una necesidad, o sea, es el protagonista. Siempre va a ser necesariamente el más fuerte. Pero en este punto de la historia, te lo muestran como que están a la par. Siempre como que están en ese escaloncito de... Por ahí Luffy le saca 0,5, pero en la que están uno al lado del otro son equivalentes. No sé si les genera la misma sensación a ustedes. Pero tampoco es algo que tienen que mostrar como activamente, ¿no? O sea, se entiende que uno es un espadachín, el otro es el capitán y tiene el poder de una fruta del diablo. Vos asumirías que el poder de una fruta del diablo te hace ser más fuerte, pero, qué sé yo, no le veo tanto sentido también mostrarte que están a la par de fuerza. Además siempre te lo demuestran en distintas situaciones, o sea, a Zoro te lo ponen a competir con otros espadachines, a Luffy contra otros, o sea, contra los villanos principales, siempre la pelea. No, por eso, o sea, siempre que Luffy pelea contra el número 1, solo pelea contra el número 2. O sea, se respeta ese orden jerárquico. Es que es así, es el rango. Sí. Pero bueno, o sea, es un poco lo que decía Alfred también, o sea, es dar al público lo que quiere y hacer ese fanservice de los dos más fuertes peleándose. Que de hecho hasta ellos mismos lo dicen. Vamos a ver quién es el más fuerte de los dos. Sí, es que ambos saben que son los dos más fuertes de la tripulación. Y más en este momento. Después a futuro por ahí empiezan a desarrollarse algún otro, pero no hay punto de comparación por ahora. ¿Ves? Para mí en estas cosas tiene que ver el tema de los editores y la respuesta de la gente. Porque es una pelea que tampoco tiene mucho sentido. O sea, que Luffy se vaya a pelear contra Zoro. Es, de vuelta, es fanservice y también es una especie de alivio cómico en un momento bastante tenso. Porque Zoro no se la ve venir y de repente Luffy le empieza a pegar y estás... ¿Qué es? ¿Un capítulo solo? El que se están peleando. Y bueno, ni siquiera un capítulo llega a ser, porque viene Nami, la forma que los interrumpe, pegándole Nami a ellos, justo Nami, que es la más débil, es la que termina parando la pelea. No, por eso además, teniendo en cuenta también que venimos de un momento muy reciente de confianza e intimidad entre los dos, que es la promesa de Zoro a Luffy. O sea, justo de Zoro vas a dudar, entiende de dudez, no sé, de Sanji, que fue el último que se unió a la tripulación, si querés, ponele, pero no vas a dudar de Zoro, que es tu primer compañero de viaje, el que te juró lealtad con el pecho todo cortado. O sea, me hace así que no lo vas a ni escuchar. Coincido. A mí, la verdad que siempre me hizo mucho ruido este momento. Pero bueno, terminamos con todos yendo hacia el próximo destino, que es Little Garden. Y vemos como ya Vivi se acopló a la tripulación y cómo muy fácilmente se da cuenta de cómo es el día a día dentro del barco. Te hago una consulta porque yo tengo la cabeza medio, viste, desordenada. Por ahí me voy acordando cosas a medida que hablamos y de golpe se me ocurren, no sé, ideas o demás. El momento ese en el cual Miss All Sunday agarra y le ofrece a Luffy y a la tripulación un log post para ir directamente a la isla más cercana a la Basta para que lleguen sin problemas. Y Luffy rompe el log post en una actitud de decir, nadie me va a decir a mí a dónde tengo que viajar. Se podría tomar como la primera acción de Luffy como capitán. O sea, pues es una decisión 100% capitán, pero es una decisión que está tomada desde el punto de vista de egoísmo. No un capitán tipo voy a decidir lo mejor para mi tripulación, sino yo líder, tipo hago lo que yo tengo ganas de hacer. Nos vamos a adelantar un poquito a las cosas que vienen después y vamos a ver que Vivi, en su rol de líder, le enseña mucho a Luffy cómo tiene que desempeñarse él en el rol de líder. Y este momento en el cual él agarra y decide vamos a ir a esta isla porque yo tengo ganas de hacerlo, me parece una decisión de líder, de capitán, pero tomada por otros motivos que son incorrectos. Es que Luffy siempre reacciona por el motivo de, o sea, al menos hasta ahora, es yo voy a hacer lo que quiero, nadie me va a decir que lo quiere hacer. No lo hace como capitán, sino lo hace como diciendo, nadie va a decirme cómo voy a armar mi viaje. De la misma forma dijo, Nami es mi navegante, yo la voy a buscar aunque se haya ido.
De la misma forma que le dijo Sanji, vos sos mi cocinero y hasta que no sé, vos sos el cocinero. Tienes que querer venir, pero sos mi cocinero. Es Claro, una es un cuestión. instinto primario. Claro, es una cuestión propia de Luffy por cómo es él, no como una cuestión de decisión de capitán. Dice, a mí nadie me va a decir cómo voy a armar mi viaje. Y es lo que misma Miss All Sunday dice. Nadie va a saber si es una trampa. Vos no sabés, yo no lo voy a ver, si te digo que sí, te digo que no, no va a cambiar tu forma de juzgar qué es lo que vas a hacer. Y Luffy ni lo piensa, lo ve, lo rompe y dice, vamos a donde dice esto. Chau. Y a los 2 minutos la ves a Vivi diciendo, bueno, pero me preocupa que vayan a hacer esto por mí, que me conocen. Y dice, mirá, Nami le dice, es tu culpa por habernos dicho quién era el Mr. Zero, que era Crocodile. Y me parece es una escena graciosa de verla a Vivi mordiéndose de bronca y diciéndole, ya te dije que te pido perdón, pero no hay otra forma de hacerlo. Y lo ves del otro lado, mientras tanto Luffy en Babi diciendo, Sanji, vamos a morfar, era hora del desayuno. Y así es como termina el arco. O sea, sí, termina así, termina con la introducción de lo que va a ser Little Garden, que de hecho cuesta mucho hacerse la idea habiendo ya leído toda la obra, pero me imagino lo que debía ser en ese punto de la historia leyendo el manga de forma semanal y ver que te introducen a una isla con bichos salvajes tipo tigres y demás y de golpe una huella, un gigante. O sea, ya te van tirando lo del foreshadowing de lo que se viene y lo que va a haber sido en ese momento. Pues, a ver, teníamos personajes con diseños medio extraños, teníamos animales tipo Karoo. De hecho, hasta teníamos a los hombres pez, pero nunca habíamos visto un gigante y sabemos que esa es la etapa que se nos viene. Sí, es que, como te digo, de ahora en adelante, saga que empieza, saga que en cada arco se agrega algo de lore. Y acá ya se va a crear una nueva raza. Vemos un nuevo antagonista que son Baroque Works. Sabemos que vamos a terminar luchando contra un nuevo Shichibukai. Es darle ya más peso a este arco en relación a esta saga en relación al anterior. Ya saber que de ahora en adelante entramos al Grand Line. En Grand Line las cosas son serias. Y ya pasó toda la etapa del formar la tripulación y que nos conocemos y que esto y lo otro. Va a seguir pasando eso. Pero ahora queda en un segundo plano a la pelea en sí y a lo que es el transcurso de los personajes por el Grand Line. Qué loco, ¿no? Que tengamos una saga que va a ser tan grande, que va a ser tan extensa, porque es una saga que incorpora muchos arcos chiquititos y que originalmente no tendría que haber pasado, porque recordemos que los Shichibukai fueron una organización que metió Oda porque se le cantó para hacerlo un poco más interesante, pero originalmente iba a pelear contra los 4 emperadores y se acabó. Pero qué loco que tengamos una saga tan extensa a partir de un giro de trama que salió así de la nada. Sí, a ver, para que nos demos cuenta, hoy terminando Whiskey Peak, nos faltan más de 100 capítulos para llegar al final de Arabasta. O sea, nos falta todavía toda la saga anterior y ya tenemos 2 arcos enteros chicos, pero 2 arcos adentro. Es en cantidad de capítulos, es superadora, pero es al menos una saga que a mí me parece que va a ser muy buena y deja muchísima tela para cortar porque realmente nos metemos en lo que es One Piece con una cantidad de lore que está mejor plasmada que lo que veníamos viendo y bueno, de acá en adelante es todo siempre exponencial. Bueno, pero tampoco vayamos quemando las balas antes de tiempo porque estas cosas van a tratarse eventualmente en el capítulo que les corresponda cuando tratemos el arco en sí. De momento ya hemos hecho Reverse Mountain, Whiskey Peak y estamos arrancando la saga Arabasta. Sí, me parece que mejor ya lo próximo dejarlo para el próximo capítulo, ¿no? Que nos encontramos directamente en Little Garden. Así que esto fue todo por hoy. Yo soy Alfio. Yo soy Kelo. Yo soy Chona. Y nos vemos en la próxima. Si quieren seguir explorando el mundo de One Piece con nosotros, pueden seguirnos en Instagram en NothingHappenedOP para más contenido y novedades. Al costado van a ver nuestros episodios. Para no perderse el siguiente, no se olviden de suscribirse, darle like y activen la campanita. Nos vemos la próxima y recuerden, Nothing Happened.